Bendiciones, bendiciones. Este es su canal SS Biblia y más. En esta ocasión vamos a hacer una video reacción a un video que subió nuestro hermanito, como él nos llama. Y quisimos hacerle una refutación a este video, ya que hemos visto mucha incoherencia y mucha cita fuera de contexto. Y vamos a tratar de, nosotros por la Biblia, demostrarle lo equivocado que está. Pero antes queremos invitarle que usted se suscriba al canal, le dé a la campanita, un me gusta y comente. Palabras. Escúcheme, hermano pentecostal. El Espíritu Santo llega a su vida con un propósito especial, ¿ok? Y no necesariamente es que cuando llegue el Espíritu Santo usted hable en lenguas. No todo el mundo tiene que hablar en lenguas. Corintios capítulo 12, versículo 30, hay algo interesante. Y aquí es donde algunos hermanos pentecostales se confunden bastante. Déjenme, yo voy aquí a mi Biblia, a Primera de Corintios capítulo 12, y vamos a leer el versículo desde el 29, no el 30 necesariamente, vamos desde el 29. Porque algunos hermanitos llegan y están un poco atribulados, porque no hablan lenguas. Y entonces eso los lleva a preocuparse, a repetir palabras, a aprenderse palabras, porque les han enseñado que la manifestación del Espíritu Santo en la vida de un ser humano es hablar en lengua. El problema de esto es que donde ellos están confundidos es que ellos, el don de lengua es una cosa y el sello del Espíritu Santo es otra. El don de lengua es un don que Dios le da a ciertas personas para usarlo en un momento específico. Pero el sello del Espíritu Santo es para todo. Ustedes dicen que el sello del Espíritu Santo es el sábado. No. El sello del Espíritu Santo es la forma más fehaciente que tenemos los seguidores de Cristo, es hablando en lengua. Ese es el sello. ¿Por qué? Lo vamos a demostrar por la Biblia. Pues déjeme decirle que esa no es la manifestación más poderosa del Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios 12, 29 y 30, y este texto te va a volar la tapa del cerebro. Mira lo que dice. Dice así: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Son preguntas. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? Y fíjense que Pablo aquí liga los dones y los ministerios de Efesios 4, que no es lo mismo. Los dones, que son 9, y los ministerios. Él lo liga aquí. Entre los dones está el don de fe. Él dice, él va a explicar ahora, él dice que, o lo que está leyendo, que no todos podemos tener el mismo don. Sin embargo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe nadie verá al Señor. O sea que todos tenemos que tener fe. ¿interpretan todos? Claro que no. En otras palabras, el Espíritu Santo reparte los dones a quien Él quiere y como Él quiere, pero no necesariamente todo aquel que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Aquí, el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 29 y versículo 30, se lo está dejando a usted muy claro. Entonces, ¿de dónde sale? Bueno, ¿de dónde sale esto de hablar en lengua? En Efesios 1:13, vámonos al Nuevo Testamento. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado el Espíritu Santo de la promesa. Es una promesa que Dios dio. La idea de que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas es absurdo, porque creen que... Lucas 11:13 dice que es absurdo que todo el mundo tenga que hablar en lengua. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ay. Entonces quiere decir que si usted le pide el Espíritu Santo a Dios, no se lo va a dar. Repito el versículo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
la llegada del Espíritu Santo, los 120 recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Y ahora aquí Lucas te dice que todo el que lo pida en oración, Él se lo va a dar. El sello del Espíritu Santo, no don, el sello del Espíritu Santo, que es hablar en lengua, no el sábado. Hablar en lenguas es decir, o balbucear palabras incoherentes, incomprensibles, que nadie las comprende, que nadie... Ahorita vamos a leer eso hablar de eso que él está diciendo y a leer unos versículos. Dice palabras incoherentes, balbucear palabras incoherentes que nadie les entiende. Oye, vamos a ver quién entiende esas lenguas. Que las entiende, y no se han dado cuenta que las lenguas de las que habla la Biblia son simplemente idiomas. Y entonces cuando una... se lo quise anticipar ahorita. Son idiomas, sean celestiales o terrenales, son idiomas. Es una forma de comunicarse. Persona llega donde su pastor y le dice: pastor, es que estoy preocupado por ti, y el Espíritu Santo trae paz. No puede haber ese palabrerío, ni ese show, ni ese desorden que se forma cuando aparenta. Bueno, en el Pentecostés hubo un problema, hubo un estruendo. Y al parecer hubo un show también, porque le llamaron borracho, como le vimos ahorita. Pero tuvo que decirle: no están borrachos. Imagínense 120 que parezca que están borrachos. Es un show. Aunque tú no lo quieras aceptar. 120 aparentando que están como borrachos. Era un show. Están hablando en lenguas. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y escuchen, hablarán nuevas lenguas. Y entonces la gente dice: ¿vio? Ahí dice la Biblia que hablaremos, que tendremos el don de lenguas. Ay, mi madre. Esto es Marcos 16 al 18. Vamos a leerlo nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Es la Biblia que lo dice. ¿Qué hacemos si es la Biblia que nos lo está diciendo? Y por eso nosotros lo buscamos, porque es una promesa que hay para nosotros. ¿Qué hacemos? Es la Biblia que lo dice. ¿Qué puedes tú hacer también? Sacar el texto de la Biblia. Escúcheme bien lo que le voy a decir para que nunca más vuelva a decir lo que está diciendo. No lo va a decir tú, pero nosotros sí vamos a seguir diciendo y practicándolo. Los evangelios no fueron escritos ni en español, los evangelios no fueron escritos en inglés, no fueron escritos en chino, en mandarín, no. Los evangelios fueron escritos en griego, especial griego koiné. Y las palabras, cuando hay palabras y textos difíciles, te decía al comienzo, hay que ir al original. Lo que hacemos nosotros también. Mira, a ustedes les gusta mandarnos que leamos diferentes Biblias, diferentes traducciones, y les gusta mandarnos al original. También nosotros vamos. El problema es que cuando vamos al original nos dice lo mismo que dice la Reina Valera o otra traducción. No sé por qué siempre nos mandan al original. Nosotros también vamos al original. Como mismo ustedes estudian la Biblia, también la estudiamos nosotros. Ahora, el problema de esto es que lamentablemente nunca encaja con lo que ustedes dicen. Y piensan, queridos hermanos, que esas palabras inentendibles provienen del cielo. Es bastante extraño realmente. ¿Será que balbucear esas palabras, si no las entiende usted, si no las entiende nadie? ¿Alguien entiende? Él explica en el video que si hay una persona de otra nación que no hable el idioma donde están reunidos los hermanos, solamente ahí aplica el hablar en lengua para que esa persona reciba la palabra.
el apóstol Pablo también habla de interpretación, que entonces nos quiere decir que también se puede hablar en lengua, aunque no haya personas de otro idioma, pero va a haber un intérprete que va a interpretar lo que él está diciendo. Ahora, cuando es el sello del Espíritu Santo y tú oras en lengua, tú hablas en lengua en la iglesia, en tu casa, alguien escucha, y ahorita te lo vamos a explicar por la palabra. ¿Quién escucha? Ese idioma que tú dices que nadie entiende, que balbucear palabras incomprensibles, que no se entiende, alguien le entiende. Pueden ser mensajes que vengan de Dios, representarán a Dios. Claro que representan a Dios. Y si no es cierto eso, queridos hermanos, si la palabra de Dios realmente no te enseña eso, te estoy llevando a que te cuestiones. Es simplemente tal vez un fenómeno de autogestión aprendido por millones de personas y se ha convertido en uno de los mayores engaños de la historia para muchas personas que, vuelvo y digo, con fe y con amor creen que así son las cosas. Lo otro que hay que considerar y que es más delicado es que tal vez eso no sea fingido, ¿cierto? Que no sea fingido, sino que provenga no de Dios, sino del archienemigo. Ahí sí es triste lo que acaba de decir este hermano. De verdad que el inocente hay que perdonarlo, y quiera Dios que esto no sea una blasfemia. Hay que perdonarlo. Del archiengañador, Satanás. Eso es más grave. Por eso, antes de tomar piedras contra mí, ore y dígale a Dios de corazón que le ayude. El verdadero don no fue glosolalia, sino xenoglosia. Todos también tienen este mismo argumento, que no fue glosolalia, sino xenoglosia. El que habla en lengua habla la glosolalia y también la xenoglosia. Las dos, porque muchas veces, o sea, el que tiene el don del Espíritu Santo, y Dios lo usa cuando hay una persona de otro lugar, de otro pueblo, nación, Dios lo usa, está hablando la glosolalia. La xenoglosia también la habla cuando no hay intérprete, no hay nadie que le entiende, y le entiende Dios, que ahorita por la Biblia te lo vamos a explicar. Hablar un idioma existente sin saberlo, aclaro, un idioma existente. En Hechos 10 y 19 ocurren hechos similares, y estos... Él explica aquí que en Hechos 9 y 10 ocurren hechos similares. Y le va a dar otras citas que dice que no se habló en lengua, o sea, llegó el Espíritu Santo, pero no hablaron en lengua. Vamos a comenzar a buscar estas citas ya para que vayamos dándole forma a esta reacción. Hechos similares que suceden eran útiles para las personas no creyentes. Dijeron, wow, si esa persona no habla el idioma y lo está hablando, o yo lo entiendo como es, eso mostraba que realmente venía de Dios. Pero fíjese algo, en los capítulos 4, 8 y 9, también se derramó el Espíritu Santo, pero fíjese que ahí no hubo don de lenguas. ¿Por qué no hubo don de lenguas en el capítulo 4, 8 y 9? Porque no había extranjeros. Bueno, es lo que le decía ahorita. Cuando el apóstol Pablo habla, o cuando Dios dio los dones, dio la interpretación. Entonces no se entiende lo que él dice, que para hablar en lengua tiene que haber un extranjero. Si el extranjero está ahí y hay un hermano hablando en lengua, para que el extranjero lo escuche, para que él intérprete. Los intérpretes son para cuando se esté hablando en lengua y no haya extranjero, y alguien puede interpretar lo que está llevando ese mensaje, porque es la lengua. Dice la Biblia que la lengua no son para los creyentes, sino para los incrédulos, y él lo acaba de decir ahora mismo. Cuando se habla en lengua,
en una congregación, pues el incrédulo que está ahí se maravilla y dice, wow, mira, cómo este hermano habló en lengua y aquel lo interpretó. Y ya yo entendí lo que quiso dejar dicho, o el mensaje que Dios envió a través de él. Y eso lo impresiona. No es como tú dices, hermanito Fabio Fori, que tiene que haber un extranjero. No. Para eso es la interpretación de lengua. Eso está también entre los dones. Interpretar la lengua está entre los dones. Y si se necesita una interpretación, o el Señor, Pablo exige que tú pides en oración también interpretarla, es porque no hay extranjeros. Es para los que están ahí los mensajes. O sea que ahí comienza la incoherencia de nuestro hermanito. Revise los capítulos, léalos. No había extranjeros, por lo tanto, no hacía falta hablar en lenguas. Curioso, ¿verdad? No hacía falta hablar en lenguas. Vamos ahorita a leer esos versículos que él está citando. Para que tú te autoevalúes. Esto es para usted, que dice hablar en lenguas. Para usted. Autoevalúe 6 evidencias para que usted revise si ese don de lenguas, y pongo don de lenguas entre comillas, es un don divino o tal vez es un engaño satánico. Primero, el don de lenguas llegó a los discípulos como una necesidad para que la predicación del evangelio se diera. Llegó como una necesidad. Ahora, cuando usted dice hablar en lenguas en la iglesia, ¿cuál es la necesidad que está cubriendo? Primer punto. Oye, le acabo de explicar que la lengua son señal para los incrédulos. Es una necesidad. Y le acabo de explicar también que se habla sin haber un extranjero. Dios envía un mensaje a través de alguien que tenga el don de lengua. Envía un mensaje a cualquier persona que esté ahí y esa persona lo recibe maravillado porque dice, pero este me está hablando un idioma no existente en la tierra, porque nunca ninguno lo hemos escuchado, pero aparece un intérprete que le dé el mensaje. Es para los incrédulos. Y él dice que no hay ninguna necesidad. Sí, hay necesidad y Dios la usa. Y usa los hermanos para enviar mensajes a través de la lengua, para lo mismo que te digo, para impresionar y que esa persona crea más al mensaje que le están dando. Porque en Hechos 4, 8 y 9, le repito, se derramó el Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. En Hechos 9 no habla de la conversión de Pablo o de Saulo. Dice que recibió el Espíritu Santo. No dice que habló en lengua, pero después, en varias ocasiones, Pablo llega a lugares donde enseñando dice que recibían el Espíritu Santo. O sea que en sí Pablo también hablaba en lengua. Y de hecho, en Corintios lo expresa y dice que hablaba más lengua que todo el mundo. En Hechos 8, esa es la cita que le está dando. Vamos a leer algunos capítulos, vamos del 13 al 23. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles daban el Espíritu Santo, le ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí no menciona, es lo que se refiere, que no menciona que hablaron en lenguas. Pero oiga, dice que ellos recibieron el Espíritu Santo. Porque quizás ellos quieren ahora que donde quiera que iba Juan, Pedro, Pablo, y hablaban y recibían el Espíritu Santo, que mencionen que hablaron en lengua. Pero dice que recibían el Espíritu Santo. En el video, él dice que el Espíritu Santo, tan pronto tú te
te convierte a Cristo, el Espíritu Santo una vez entra en ti y llega a tu vida para transformarte. Pero esta gente dice que ya eran creyentes y lo recibieron. Pero lo grande de este pasaje que él nos da en este capítulo, dice que Simón, cuando vio que por la imposición de las manos daba el Espíritu Santo, algo él vio, porque si él está ofreciendo dinero para esto, es porque alguna reacción tuvieron los que recibieron el Espíritu Santo. Y esa reacción la vamos a ver ahora en unos versículos que yo también voy a dar. Vamos a leer Hechos 10, 42 al 48. Porque esto, él dice que se dieron algo similares, pero no hace énfasis en lo que pasó en Hechos 10. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Fíjese, ahí era un grupito que habían, y de seguro todos hablaban el mismo idioma. Y dice que todos, todavía le ponían las manos sobre ellos, y todos recibían el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas o otras lenguas. Vamos a buscarle también 19, Hechos 19, para darle otra cita a nuestro hermanito. 19, 1 al 7. Vamos a leer desde el 1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Oye, a ciertos discípulos juntos, de seguro todos hablaban el mismo idioma. Y oye lo que pasó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, le habló su idioma, y ellos todos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y eran creyentes ya, eran discípulos, o sea, tenían el Espíritu Santo, ya estaba con ellos por el sello, que era la señal fehaciente de que habían recibido el Espíritu Santo. Todavía vamos a seguir leyendo. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles otra vez impuesto Pablo, que él da, ahorita él dio una cita que habla de Pablo y del Espíritu Santo, mira, y dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Oye, ahí no habían extranjeros. Y fue un hecho similar a los 120, a lo también de Pedro. Mira, definitivamente, no sé por qué esta gente bueno, si no lo buscan, y la Biblia dice muy claro, se lo dará a los que se lo pidan. Si ellos no lo piden, no lo van a recibir. Pero es lamentable escuchar estas personas presentar y grabar un video con estos argumentos tan pobres, sin
careciendo de citas bíblicas o rechazando las citas que están ahí. Pues con esta cita, con versos tan claros, yo no me atreviera a salir a grabar un video. Pero así es la vida. Vamos a seguir escuchando. No había extranjeros. Si no hay extranjeros en su iglesia. Acabo de leer una cita que no había extranjeros y todos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Y él dice, si no hay extranjeros en su iglesia, ¿para qué? Pero entonces, ¿para qué el don de interpretación? El don de interpretación es para donde no hay extranjeros. Yo no entiendo cómo que leen la Biblia o cómo la interpretan. O si los extranjeros que hay no comprenden la lengua, porque puede haber un extranjero, una persona norteamericana que entienda el español. Entonces no necesita que usted le hable en lengua porque él... Es terrible. Entonces los intérpretes no tienen función. Porque si hay un extranjero y el hermano se levantó, vamos a poner ahí un americano y se levantó uno hablando inglés, el americano entendió lo que le dijo y ya, el mensaje se dio. Entonces, ¿para qué son los intérpretes? De nuevo le pregunto. ¿Entiende? ¿Está cubriendo una necesidad en su iglesia? Segundo, no hubo éxtasis emocional. Es decir, la gente no se puso como loca. La gente no se desordenó. Antes, al contrario, se dio el mensaje y el mensaje fue tan bien presentado, lo comprendieron tanto que la gente que estaba ahí dijeron, bueno, varones galileos, hemos comprado. No hubo éxtasis, no hicieron un show, no se volvieron locos. Y dijeron que estaban borrachos. Dijeron que estaba borracho y Pedro tuvo que hablar y decir que no estaban borrachos. Que es una promesa que se había cumplido. Pero vamos a leer, que no llegamos hasta ahí ahorita. Hechos 2, 13 al 18. Que es donde habla. Vamos a leerlo aquí. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mi palabra, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero vamos a buscar un versículo para que usted vea qué pasa cuando llega el Espíritu Santo. Y esto es antes de la llegada del Pentecostés. Vamos a buscar para que usted vea. Vamos a Lucas 1, del 41 al 42. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eso fue antes del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo venía y se iba. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, oye, a gran voz. Yo me imagino que los vecinos todos escucharon eso. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oye, cuando eso llega, usted tiembla, llora, brinca, salta. Eso es una manifestación que usted puede controlarla, pero es más, esto uno no encuentra cómo explicarlo. Para esto, usted tiene que hacer lo que dice la Biblia, busque, pídalo, lo recibirá. Entonces podrá hablar de esto, podrá decir si es cierto o no es cierto. No fue un show que se hizo. Hubo show, porque se decía que estaban borrachos, y los borrachos lo que hacen es show. Si lo confundieron y dijeron que estaban borrachos, es porque hubo un show. Aunque era un show santo,
Tercera evidencia, el Espíritu Santo llegó a los discípulos y no se formó un griterío, no se formó un desorden. Recuerde, amado hermano y amigo, le acabo de presentar aquí en Lucas 1, cuando Elizabeth los recibió, gritó, hubo un grito y exclamó a gran voz. O sea, cuando llega hay una reacción y no es más, de hecho, la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2 dice, vino del cielo como un viento recio y un estruendo, y por eso la multitud se juntó por el estruendo que hubo. O sea, está fuera de base nuestro hermano Fabio. El Espíritu Santo es paz, amor. Claro que todo eso, pero cuando llega hay una reacción. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Claro que sí. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Claro, cuando el Espíritu Santo llega a mí, Él espera que yo dé el fruto que Él siembra en mí. Recuérdate que te leí unos versículos donde ya, siendo ya discípulos, habían recibido ese cuando el Espíritu Santo llega, pero el sello no lo había llegado. De eso que estamos hablando. Eso es lo que a ti te falta, el sello. Y el Espíritu Santo no sé si está en ti, porque si está negando el sello, y de hecho está haciendo un video en contra de los que han recibido eso, pues no creo que tampoco lo tenga. Y ese griterío, eso no es paz, eso es desorden. No es desorden. Pregúntale a Elizabeth, pregúntale a los 120 que parecían que estaban borrachos. Y Dios es un Dios de orden. Bueno, pero fue Dios que lo mandó y parecían borrachos. Y lo mandó Elizabeth, y Elizabeth gritó a gran voz. Y todos los que recibieron hablaron en lengua, y estoy seguro que los vecinos corrieron a ver qué pasó. Porque de seguro también hubo estruendo cuando los 12 que Pablo le puso la mano, los de Pedro también. El libro de Efesios dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Cuarto, para que usted se autoevalúe, el don de lenguas de ese momento en la primera iglesia, la iglesia apostólica, escúcheme, fue auténtico. No se aprendieron palabras. Es que eso es mentira. Oye, en toda congregación hay personas usadas por el enemigo. Por eso es que también la Biblia te dice que tú tienes que aprender a discernir cualquier reacción que tenga una persona en la iglesia y pedir discernimiento de espíritu. Eso no va a pasar en la iglesia adventista, porque son iglesias muertas que el enemigo no va a entrar y no va a hacer sombra. ¿Por qué? Porque están todos fritos ahí. Ahora, donde se está buscando a Dios de verdad, Él siempre está acechando para hacer un show. Entonces, penetran aquellos que quieren engañar. Si hay una congregación 100 personas, bueno, pueden haber 5 o 6 que quieran engañar con el don de lengua, porque aparecen personas que por emoción, porque quieren demostrar, pero con eso tú no puedes decir que todos están iguales. No puedes juzgar a todos. O sea, que es un error de tu parte. De hecho, vuelvo y te repito, si en tu iglesia no lo piden, no lo buscan, pues entonces no hable de esto. No las repitieron. No andaban preocupados porque no. Sí, preocupados deben andar, sí. Porque si Joel lo profetizó, pues uno puede preocuparse. Si no lo tiene, puede preocuparse y buscarlo. Orar mucho y orar más. Y como tú dices en el video, sí, hay que preocuparse. Porque es bonito. Quizás no sea obligatorio para tu salvación. Pero para tu vida espiritual es muy bueno. Y te lo voy a demostrar ahora cuando leamos Corintios 14. Que lo leen por arribita para que usted no entienda lo que es el don de lengua. Pueden repetir las palabras. Te repito lo que dije al comienzo. En YouTube hay pastores carismáticos que enseñan a hablar en... Son inconversos, son impíos. Si aparece uno que está enseñando, es un falso. O sea, eso ni tiene que mencionarlo a nosotros. No se cosquilla eso, porque sabemos que hay gente,
Cuando viene a ver hasta un adventista se pone a eso para decir que es falso. De hecho, en el video, creo que no está, ya porque les queda poco. Tú explicas que llevar una grabación a uno universitario que tal, diga a ver si podían traducir esto, pero ¿cómo algo que viene del cielo tú quieres que un hombre terrenal lo traduzca? Eso si no tiene a Cristo, así por así, no, tiene que tener el don de interpretación para interpretar una lengua, que grabaron una lengua y la llevaron, la examinaron y o sea que eso hasta da pena tú salir con esto. Lenguas. ¿Cómo puedes hablar en lenguas? ¿Cómo puedes enseñar palabras? No puedes, porque ese don lo da el Espíritu Santo. Delicadísimo. Quinto, si no edifica y no predica, no puede ser un don de Dios. ¿A quién estás edificando cuando empiezas a decir y a balbucear palabras sin sentido en la iglesia? ¿A quién edifica? Respóndeme, ¿a quién edifica? Mira, lo vamos a leer ahora. La Biblia dice que tú mismo, tu espíritu, se edifica. Lo dice la Biblia y lo vamos a leer ahora. Y muchas veces, la mayoría de veces, cuando alguien interpreta, edifica a alguien. Siempre edifica a alguien. Nunca llega por llegar. Siempre edifica a alguien. Bueno, y te repito, si tú no estás en el ambiente, no hable de eso. Sí edifica. A muchas personas edifica. A mí me edifica. Y he escuchado muchos testimonios de personas que cuando fulano estaba hablando en lengua, el hermano fulano lo interpretó y esa palabra fue para mí. Así edifica a personas. Y por último, Dios no da el mismo don para todos. Entonces, cuando usted dice, es que usted no ha experimentado el Espíritu Santo en su vida porque no habla en lenguas. El día que experimentes el Espíritu Santo a hablar en lenguas, usted es un mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque la Biblia dice que Dios o que el Espíritu Santo no le da los mismos dones a todos. Yo te dije ahorita en el video, o le dije, entre los dones está el don de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe nadie verá al Señor. Y también te dije que no es don. El don es una cosa. Hay personas que Dios le da el don y tienen diversos géneros de lengua, diversos. Hablan diferentes lenguas. Ese tiene el don. Hay una persona que tiene una lengua. Ese es el sello del Espíritu Santo. Y vamos a leer Corintios para terminar ya este video, para que usted vea si este muchacho no está hablando, llevando falacias, cosas incoherentes. Lamentablemente decirlo así. Vamos a leer Corintios 14, que es donde Pablo más nos enseña acerca de esto. 1 Corintios 14. Vamos a leer primeramente del 1 al 6. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Tú ahorita estabas diciendo que a quién edifica, que ¿para qué? Oye, el que habla en lengua, yo te estoy hablando no es del don, porque el don es para predicarle a alguien, es del sello, el sello. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Y es malo hablarle a Dios. Es malo. Déjame decirte que si tú no has experimentado, no has disfrutado de eso, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio.
nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Es misterio para ti. Es misterio para ti. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación, consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla, oye, Corintios 14 te lo está diciendo claro, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces tú ahorita preguntaste, ¿a quién edifica? ¿A quién estás edificando? A ti mismo. Lo está diciendo la palabra de Dios. Toda la palabra, ustedes cuando van a tocar un tema del sábado, dice que toda palabra es inspiración del Espíritu Santo. Esta también es inspiración del Espíritu Santo. Y dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Pero por lo menos, si hablo en lengua extraña, me edifico. Que es lo que quiero que tú sepas. Así que quisiera que vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Pero yo, como él dice, quisiera que todos, tú dices que no todos pueden. Dice la Biblia que todo el que se lo pida, él se lo dará. Y Pablo dice que quisiera que todos hablen en lengua. Estoy hablando del sello, no del don de lengua, del sello del Espíritu Santo, que todos debemos de pedirlo. Si todos lo pedimos, a todos nos lo va a dar. ¿Para qué? Para edificarnos nosotros mismos, como dice Pablo aquí. Vamos a leer, vamos a seguir 14, 12 y 13. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ay, Dios mío. Vamos a leer el 13 de nuevo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración interpretarla. Eso está bien. Porque si yo oro en lengua, si oro. Que por ejemplo Pablo ahorita más adelante va a decir que en la iglesia prefiere hablar una palabra de conocimiento que 10.000 en lengua. Pero orando, él dice que habla más lengua que todo el mundo. Y no es idiomas terrenales. No se está refiriendo a eso, está hablando de esto, lo espiritual. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso es que él pide que pide interpretarla, para que también tu entendimiento reciba. Pero tu espíritu ora. Y vamos a ver qué pasa con el espíritu. Vamos a leer 14 al 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea que usted puede hasta cantar en lengua. Vamos a leer el 21. Voy a seguir bajando para adelantar. El capítulo entero edifica, pero vamos. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es el contexto del mismo capítulo, o sea que se está refiriendo a las lenguas, para que no vayan a decir, no, que este versículo quiere decir otra cosa. Corintios 14, 22, seguimos. Así que la lengua son por señal no a los creyentes, lo que le decía ahorita, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Las lenguas son por enseñar a los incrédulos lo que pasó en Hechos 2, para que ellos creyeran. ¡Wow! Mira, están hablando otro idioma a través del Espíritu Santo. Es para que ellos vean lo que puede hacer el Espíritu Santo. Ese fue el mensaje de Hechos 2. Ahora, para nosotros, la profecía, sí, pues ya creemos. Vamos a seguir leyendo. Corintios 14, 26 al 28. Vamos a seguir bajando. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, te está diciendo lo que debe de hacer para que el incrédulo, no darle motivo al incrédulo que critique, que hable, porque no es que tampoco es pecado que todos se alboroten y hablen en lengua. No, vamos a seguir leyendo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y no interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Qué bonito está esto. Y si no hay intérprete, calle. O sea, baje la voz, pero habla para ti mismo y para Dios. ¿A quién está edificando? Dijiste tú. ¿A quién? A ti mismo y para Dios. Nuestro hermano Fabio, si usted no ha recibido, si usted no lo ha buscado, si usted no sabe lo que es esto, no hable de esto. Tranquilo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta aquí esta intervención. SS Biblia y más.